Ya hemos hablado en este canal en múltiples videos de los Montes Apalaches. No solo son un lugar en donde lo desconocido parece salir de las sombras, sino que es un recordatorio de que este mundo es un lugar al que no comprendemos en su totalidad y que probablemente nunca lo haremos. Es como si este vasto sistema montañoso ocultara secretos antiguos, enterrados bajo siglos de silencio, esperando el momento adecuado para manifestarse ante los ojos equivocados. En redes sociales, innumerables testimonios, videos, fotografías y demás contenido muestran que los Montes Apalaches es una zona que puede llegar a ser aterradora. No se trata solo de historias antiguas o mitos de generaciones pasadas, sino de relatos actuales, de personas que aseguran haber visto y sentido cosas que escapan a toda lógica. Avistamientos de entidades y criaturas que parecen salidas de cuentos de terror, pero que según las personas que han tenido estos encuentros son más que reales. Estos relatos, aunque imposibles de verificar con certeza, coinciden en algo. Hay algo allá afuera, en los rincones más profundos de los Apalaches, que no quiere ser descubierto. Aunque estoy nerviosa, creo que estoy lista para contar mi historia. Crecí en un pequeño pueblo del norte de Alabama, en las faldas de los Apalaches. Desde pequeña viví en caravanas, de 1 o 2 puertas, en zonas apartadas con hectáreas de terreno. La única excepción fue vivir en casa de mi padrastro durante un corto periodo. Mi madre en particular valoraba la privacidad y no le gustaba tener vecinos cercanos que no fueran de la familia. Aún así, tampoco le gustaba tener vecinos de la familia cerca. Creció en una zona muy aislada, así que siempre fue así. Cuando tenía 4 años, mi madre conoció a mi padrastro y a los 5 mi madre se embarazó de mi hermanita, y nos mudamos de la pequeña y vieja casa de mi padrastro, con paneles de madera, donde vivimos durante casi un año, a una caravana de doble ancho en medio de 6 hectáreas de terreno, rodeada del bosque, las colinas y los arroyos de las laderas del sur a los Apalaches. Solo podíamos ver la casa del vecino cuando las hojas se caían de los árboles para el invierno. Como niña a la que le encantaba estar al aire libre, fue amor a primera vista. Todas nos enamoramos de la propiedad y nos mudamos. Curiosamente, la primera noche que pasamos allí fue la noche de Halloween de 2005. La caravana de doble ancho se construyó en los años 90. Tenía alfombra azul vieja en la sala de estar y en las 3 habitaciones, y una cocina con linóleo blanco y negro y 2 baños. Mi habitación estaba al fondo de un lado de la caravana y las de mis padres al otro. Si caminabas de mi habitación a la suya, pasabas un pequeño baño a la derecha, la habitación de mi hermana a la izquierda, seguías caminando y la cocina estaba a la derecha, un comedor justo a la izquierda de la cocina y la sala de estar justo frente de ambas. Luego entrabas a un estudio u oficina que en aquel entonces era la habitación de mi hermana pequeña y después estaba la habitación de mis padres. Todo era perfecto hasta que empecé a tener intensas experiencias paranormales a los 8 años. La primera experiencia que tuve es una que aún recuerdo vívidamente. Mis padres, admito, no eran perfectos y pasaban casi todas las noches en el garage separado bebiendo. Tenían una mesa de billar y convirtieron el espacio en su propio lugar de reunión. Por eso, mi hermana 6 años mayor que yo y mi hermana pequeña nos quedábamos solas en casa mucho tiempo. Una noche, mis padres estaban en el garaje y mis hermanas y yo habíamos estado jugando dentro. No recuerdo exactamente qué hacíamos, pero sí recuerdo que nos perseguimos bastante. En este caso, mi hermana salió corriendo y yo la seguí. Mientras pasaba corriendo por la cocina y me dirigía al estudio, algo que al principio creía haber imaginado me detuvo en seco. Justo a mis pies, a unos 30 centímetros de distancia, vi a una niña pequeña mirándome y balanceándose. No era mi hermana. La distinguía con claridad, aunque no parecía del todo sólida, si es que eso tiene algún sentido. Recuerdo la ropa que llevaba y el color de su pelo. Supe de inmediato que lo que veía no era real, en el sentido de que una niña de verdad había entrado a nuestra casa. Me invadió una sensación de pavor y miedo, y tras un instante de congelación, salí corriendo y gritando hacia mi habitación, donde estaba mi hermana mayor y a donde mi hermana menor había regresado.
Mi hermana mayor se alarmó y no dejaba de preguntarme qué pasaba. La verdad, no recuerdo qué le dije, pero estaba llorando y le grité que cerrara la puerta. Aunque parezca una tontería, metimos los zapatos por debajo para bloquearla, ya que la mía no tenía cerradura. Supongo que pensé que los espíritus no podían entrar por una puerta cerrada. Estaba histérica. Corrimos al garaje a contárselo a mis padres. Mis hermanas y mis padres creyeron al instante que vi algo por el miedo que tenía. No sabían qué era, ni sabían si era real, pero sabían que estaba lo suficientemente asustada como para ver algo. Yo tampoco era de las que inventaban cosas, y ellos lo sabían. En retrospectiva, debo decir que tengo mucha suerte de haber tenido una familia que me apoyó y no me hizo sentir irracional, incluso a tan temprana edad, lo creyeran o no. Después de esa noche, vivir en esa casa se convirtió en una auténtica pesadilla para mí. No sé cómo ni por qué esa ocasión me llevó a vivir las experiencias que viví, muchas de ellas mucho más oscuras y aterradores que ver a esa joven. Otros familiares y visitantes también lo pasaron, pero nadie lo pasó tan mal como yo. Siendo completamente sincera, no recuerdo exactamente en qué orden sucedieron todos los eventos que les contaré a continuación, porque era tan común que las cronologías se confunden. Espero que esto no dañe mi credibilidad, pero prefiero ser honesta al respecto que fingir que recuerdo cronologías exactas. Después de esa noche empecé a tener experiencias con regularidad. Nunca volví a ver a esa niña, pero sí vi sombras, apariciones de adultos, y muy a menudo percibía y veía lo que creía que era un niño pequeño. Oía cosas que hablaban, me llamaban por mi nombre e imitaban voces. Sentía que me tocaban y sabía que me observaban cosas que a veces no podía ver. Me aterraba estar sola en casa, sobre todo el estudio y la habitación de mis padres. La situación empeoró tanto que mi madre finalmente mandó a alguien a revisar la casa y, como bautistas del sur en aquel entonces, fue a hablar con un pastor. Les aviso, eso no ayudó. La siguiente experiencia más vívida y perturbadora que recuerdo fue una noche en mi habitación. Mis padres estaban en el garaje y mi hermana pequeña, que probablemente tenía 3 años en ese momento, había estado con ellos, probablemente jugando con los juguetes que ella había traído. Mi hermana mayor estaba en casa de una amiga. Nuestra caravana estaba diseñada con un porche grande, escalones de madera que crujían un poco y una puerta mosquitera ruidosa. Siempre dejábamos la puerta abierta y la usábamos durante todo el día y la noche cuando estábamos todos allí. Como he comprobado, es común sobre todo en el sur. Mi mamá entraba mucho para usar el baño, revisar la comida del horno o acostar a mi hermana. Siempre oía sus pasos subiendo los escalones de madera, el chirrido de la puerta mosquitera al abrirse y sus pasos entrando por la entrada. Aún así, oía cuando salía. Esa noche en particular, la oí subir los escalones y abrir y cerrar la puerta mosquitera. Supuse que venía a acostar a mi hermana, ya que ya era pasada su hora de dormir. Me gritó algo para que me viera y le respondí. Unos minutos después oí el chirrido de la puerta mosquitera al abrirse, el golpe al cerrarse y sus pasos bajando las escaleras para volver al garaje. También oí la puerta del garaje cerrarse. Mi puerta había estado abierta todo este tiempo, y cualquiera que haya vivido en una caravana sabe que normalmente se puede oír todo lo que se dice en voz alta. Mientras estaba allí tumbada, oí una voz que parecía la de mi madre hablándole a mi hermana pequeña. Para mantener el anonimato, llamaré a mi hermanita Hailey. Con una voz que creí que era la de mi madre, oí: «Hailey, despierta». Al principio no le di mucha importancia, hasta que la volví a oír. Casi sonó enfadada. «Hailey, despierta, levántate». En ese momento empecé a pensar en ello. Primero pensé, ¿por qué estaría mi mamá intentando despertarla si acababa de acostarla? Y luego, poco a poco, empecé a darme cuenta de que había oído a mi mamá irse, pero no la había oído volver. Había oído la puerta mosquitera abrirse y cerrarse y sus pasos en los escalones de madera. ¿Por qué entonces no la oí volver a subir? Y si no volvió a subir, ¿por qué oigo su voz diciéndole a mi hermanita que se despierte? Me quedé paralizada en ese momento, intentando procesar lo que había oído. Tras una pausa, volví a oír la voz, esta vez más agresiva y sonando un poco menos como la de mi madre. Recuerdo que me incorporé rápidamente en la cama y me quedé paralizada. Una vez más me sentí mal. Algo iba muy mal y esto me hacía sentir muy mal. Con el miedo del momento, esperando no haberla oído volver, grité: «¡Mamá!». Y al instante se hizo el silencio. La llamé de nuevo. No hubo respuesta. Todo encajó en mi mente de golpe y me levanté de un salto y corrí hacia la puerta.
Salí disparada al garaje y le pregunté a mi madre si acababa de entrar a la casa. Me dijo que sí, pero que no había vuelto. Le conté exactamente lo que había pasado y entró conmigo para ver cómo estaba mi hermana. Me sentí culpable por no haber ido a verla yo misma, pero me aterraba ver algo que no quería ver. Mi madre intentó quitarle importancia, creo para tranquilizarme, pero se quedó dentro del resto de la noche. En ese momento no lo sabía, pero ella también había estado pasando por algunas experiencias, lo que la hizo más dispuesta a creer lo que le contaba. Mis padres también oyeron una voz esa noche. Yo estaba en mi habitación viendo la tele, mi hermana mayor en la suya y mi hermana menor viendo un programa en la sala. Ninguna de nosotras había salido. Mi madre entró corriendo a casa con una cara de extrañeza. Vino directamente a mí y me preguntó: ¿Eres tú la de afuera? Había estado en mi habitación toda la noche y se lo dije. Me preguntó si mis hermanas habían salido y no. Parecía asustada y por un momento dijo que debía estar bromeando. La presioné para que me explicara por qué preguntaba eso y me dijo a regañadientes que había oído lo que parecía la voz de una niña afuera, caminando por el garaje diciendo mamá. La forma en la que lo repitió me dio escalofríos. Dijo que sonaba como mi voz. No había salido en toda la noche. La actividad en esa casa me atormentaba constantemente. Me aterraba estar sola. Con demasiada frecuencia veía cosas y sentía que alguien me pisaba los talones. Siempre sentía una fuerza muy oscura y opresiva en esa casa. También tuve experiencias fuera de casa, en casas ajenas o simplemente por ahí. No todas eran malas ni aterradoras, pero me estaba cansando desde pequeña. No quería ver cosas, ninguno de mis amigos las veía. Ninguno de mis amigos vivía con miedo de su propia casa, así que, ¿por qué tenía que hacerlo yo? Me sentía terriblemente desafortunada. Tengo muchas más experiencias que podría compartir, en particular una sobre una entidad que parecía ser un niño pequeño, que fue experimentada por más de una persona, pero esto se está haciendo largo. Dependiendo del interés que genere, con gusto compartiré más. He guardado estas historias durante muchos años. En 2007, tras una fiesta, estaba completamente sobria por mi novio y amigos. Él y yo volvimos a casa de sus padres, en el sur de Virginia Occidental. Sus padres estaban fuera y él estaba borracho, así que lo acosté y salí a fumar. Una casa típica en un valle al pie de la montaña, con casi medio acre cercado que subía por la ladera. No encendí la luz y era la típica oscuridad de los Apalaches. Me senté en el columpio del porche, encendí uno y de repente oí lo que parecía un asesinato brutal de una mujer a unos 30 metros de mí. Tiré el cigarrillo y entré en la casa rápido. Encendí la luz del porche y vi lo que solo podría describirse como una enorme pantera negra, corriendo dentro de la cerca, gritando y chillando a todo pulmón, porque supongo que pensó que estaba atrapada en la cerca al saltar. La observé hasta que se dio cuenta, saltó de nuevo y salió corriendo montaña arriba. Creo que solo una persona me ha creído de verdad. Cuando mi madre era apenas una niña, en la década de 1940, pasaba la noche en casa de sus tíos en el sur de Virginia Occidental. La casa estaba en un valle y la de su abuela en la cabecera del valle. Un gran campo la separaba con un gran sicomoro justo en medio. Su tía la envió a casa de su abuela a buscar una taza de azúcar o harina. Dijo que no se apresuró a regresar y que simplemente jugó hasta casi el anochecer. Emprendió el camino de regreso hacia la otra casa que pasaba junto al sicomoro. Dijo que se metió justo debajo del árbol cuando algo en el árbol soltó un grito que parecía el de una mujer. Tiró la taza, corrió hacia la casa y se encontró con su tío que salía con su rifle para dispararle a lo que probablemente era un puma. No encontró al puma y nunca encontraron la taza que ella tiró. El otoño pasado fui a acampar un fin de semana para mapear. El área donde se instaló el campamento estaba a unos 800 metros de la cabaña que era la base donde nos reuníamos y comíamos, que era el único lugar que tenía electricidad y solo unas pocas luces dentro de la cabaña. Caminando de regreso a mi campamento después de cenar, estaba tan oscuro a mi alrededor que ni siquiera con un frontal y una linterna en la mano podía detener la oscuridad total. Mis luces brillaban en los árboles mientras caminaba, haciendo que las sombras se movieran como si algo me siguiera. No había nada allí, pero es realmente desconcertante estar solo,
en el bosque, en tanta oscuridad. Viví en una zona rural parcialmente aislada y una medianoche me desperté y la casa de atrás estaba en llamas, llena de humo. Me acerqué a la casa a 15 metros y solo pude ver a los residentes. Mientras estaba allí, vi a una joven acercarse sigilosamente a mi lado, vestida con un camisón blanco liso y con el pelo largo y gris. Giré la cabeza hacia el fuego y en un instante la volví a ver desaparecer por completo sin dejar rastro. No soy de los que creen en fantasmas, pero fue una experiencia muy sobrenatural. Esta publicación puede estar muerta, pero tal vez alguien ha compartido una experiencia similar y también espera encontrar algún tipo de explicación. Hace unos 15 años, algunos amigos y yo estábamos jugando a algún juego, creo que era Manhunt o Ball Tag, y el sol acababa de ocultarse en el horizonte. Era ese momento extraño en el que en un área abierta sin nada que bloqueara el cielo se podía ver razonablemente decente, pero el bosque estaba oscuro, así que jugando a un juego donde esconderse es el objetivo principal, uno de mis amigos y yo subimos una colina y nos sumergimos justo en las sombras de los árboles. Nos quedamos allí acostados en una especie de hoyo en el suelo, con las cabezas asomando por el borde, viendo a nuestros otros amigos buscarnos en el área. Podíamos verlos a todos fácilmente. Luego, de la nada en el bosque detrás de nosotros, escuchamos esta música. Mi amigo la describe como una banda de música, pero eso realmente no encaja. Era como un ritmo constante de tambor, como el que se escucha en una ceremonia o celebración de los nativos americanos, y algo que podría haber sido un canto o un cántico, y creo que el instrumento se llamaba palo de lluvia. Si solo fuera lo que mencioné antes, podría haberlo explicado con la historia de la tierra y las tribus que una vez vivieron aquí. Pero había un instrumento más mezclado con esta música que si lo hubiera escuchado en cualquier otro entorno, habría sido una hermosa melodía. Sin embargo, dado el entorno y el sonido áspero e inconfundible de una gaita que se hizo cada vez más fuerte y tan repentinamente como comenzó desapareció, me aterrorizó y mi amigo saltó de nuestro lugar y corrió hacia la seguridad del patio. Lo que hemos mostrado hoy es apenas una fracción de todo lo que se dice, se ve y se siente en los Montes Apalaches. Cada historia, cada testimonio, cada fotografía o video que circula en internet es solo una pieza más de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Las criaturas, las desapariciones, las reglas no escritas y las voces que se escuchan entre los árboles son solo la punta del iceberg de un misterio que parece no tener fondo. ¿Qué más se esconde entre la niebla espesa y los senderos olvidados? ¿Cuántas personas se ocultan bajo capas de silencio y miedo? Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, pero algo es seguro. En los Montes Apalaches, lo desconocido no solo existe, sino que observa.